La última vez que lo vi fue el 15 de agosto de 1999. Tenía 30 años, yo 28. Estaba embarazada de 3 meses y no lo sabía. Me dejó cartas sobre la mesa de la cocina, 4 líneas, escritas con mano temblorosa, con lágrimas manchando el papel. María Elena, me voy. Si me quedo, nos matan a todos. No me busques. Te amo. Perdóname. Eso fue todo, 25 años atrás, y durante 25 años no supe si estaba vivo o muerto, si había huido por cobardía o por amor, si me había abandonado o me había salvado. Era 1999, Medellín, Colombia. La ciudad estaba cambiando. Pablo Escobar había muerto 6 años atrás. Los carteles estaban cayendo, pero en su lugar algo peor había llegado: paramilitares, grupos armados, violencia que no terminaba, solo cambiaba de cara. Él era jornalista, trabajaba para El Colombiano, periódico respetado, investigaba corrupción, vínculos entre políticos y paramilitares, cosas que la gente poderosa no quería que se supieran. Yo era enfermera, Hospital San Vicente, turno de noche, atendiendo víctimas de la violencia que él investigaba, viendo las consecuencias de las historias que él escribía. Nos conocimos en el hospital en 1995. Él había ido a entrevistar a sobreviviente de masacre. Yo era la enfermera asignada. Le dije que el paciente no podía hablar todavía, que necesitaba descansar, que volviera mañana. Volvió, no solo mañana, sino cada día durante una semana, hasta que el paciente pudo hablar y hasta que yo acepté tomar café con él. Nos enamoramos rápido, peligrosamente. Él con su idealismo, su creencia de que el periodismo podía cambiar el mundo. Yo con mi pragmatismo, mi conocimiento de que el mundo raramente cambia, solo sangra. Nos casamos en 1997, boda pequeña, familia, amigos cercanos, en iglesia de mi barrio, nada elaborado, pero lleno de amor, de esperanza, de futuro que pensábamos que tendríamos. Vivimos 2 años felices, trabajando, soñando, planeando familia, planeando vida larga juntos. Y entonces escribió el artículo, el que cambió todo, el que nos destruyó. Julio de 1999. Investigación de 6 meses, documentando vínculos entre comandante paramilitar y alcalde de Medellín, nombres, fechas, transferencias bancarias, pruebas irrefutables. Le dije que no lo publicara, que era demasiado peligroso, que esa gente mataba periodistas, que no valía la pena. Pero él era idealista, creía en la verdad, en la justicia, en que exponer la corrupción haría diferencia. El artículo se publicó el 1 de agosto de 1999. Primera plana, con su nombre, con su foto, con su firma. 2 semanas después recibió la amenaza. Llamada telefónica, voz distorsionada, mensaje claro. Tienes 48 horas para salir de Medellín. Si te quedas, te matamos. A ti, a tu esposa, a tu familia, a todos. Colgaron. Él me contó esa noche, manos temblando, voz quebrándose. Tengo que irme. Si me quedo, te matan. Nos matan a todos. Entonces vamos juntos. Salimos de Medellín. Vamos a Bogotá, a otra ciudad, juntos. No. Si voy contigo, te encuentran. Te usan para llegar a mí. Tengo que ir solo, desaparecer, hasta que sea seguro. ¿Cuándo será seguro? No sé. Meses, años, tal vez nunca. Entonces no vayas. Quedémonos. Enfrentemos esto juntos. No puedo arriesgar tu vida. Te amo demasiado para eso. Discutimos toda la noche, yo rogándole que se quedara, que fuéramos juntos, que no me dejara. Él insistiendo que era la única forma de mantenerme a salvo. Al amanecer del 15 de agosto me quedé dormida, exhausta, derrotada.
Cuando desperté, él se había ido. Solo la carta, 4 líneas, y silencio que duraría 25 años. Esta es la historia de cómo el hombre que amaba huyó para salvarme, de cómo pasé 25 años sin saber si estaba vivo, de cómo crié a nuestra hija sola, de cómo me casé con otro hombre, de cómo enviudé, de cómo perdí esperanza, y de cómo en 2024, 25 años después, él regresó, vivo, solo, buscándome, todavía amándome. Porque el amor verdadero no huye por cobardía, huye por protección, y siempre, siempre encuentra el camino de regreso a casa, aunque tome 25 años. Medellín en los años 90 era ciudad de contradicciones, hermosa y violenta, moderna y brutal, llena de esperanza y desesperación al mismo tiempo. Yo había nacido ahí, en 1971. Había crecido viendo la ciudad transformarse, de pueblo grande a metrópoli, de lugar tranquilo a capital mundial del narcotráfico, de hogar a zona de guerra. Pablo Escobar murió en 1993. Yo tenía 22 años. Trabajaba como enfermera en San Vicente, el hospital donde llevaban a las víctimas, de bombas, de tiroteos, de la guerra que Escobar había desatado. Pensamos que su muerte traería paz, pero solo trajo vacío de poder, y ese vacío se llenó con algo peor: paramilitares, grupos armados de derecha, supuestamente combatiendo guerrillas, realmente controlando territorios, traficando drogas, matando civiles. Y nadie hablaba de ello, porque hablar significaba morir. Excepto él, Carlos Andrés, mi esposo, el idealista, el que creía que la verdad importaba más que la vida. Lo conocí en 1995, 2 años después de la muerte de Escobar. Medellín estaba intentando reinventarse, ser ciudad normal, pero las heridas eran profundas y seguían sangrando. Él llegó al hospital buscando entrevistar a sobreviviente de masacre, pueblo pequeño cerca de Medellín. Paramilitares habían llegado de noche, matado a 20 campesinos, acusándolos de ayudar a guerrilla. El sobreviviente era hombre de 50 años, bala en el pecho, otra en el abdomen, milagrosamente vivo, pero traumatizado, mudo, incapaz de hablar. Carlos Andrés insistió: necesito su testimonio, necesito contar esta historia, la gente necesita saber. Le dije que no, que el paciente necesitaba descansar, que volviera en una semana, cuando estuviera más fuerte. Volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, cada día preguntando: ¿ya puede hablar? ¿Ya puedo entrevistar? Al cuarto día le dije: ¿por qué es tan importante para usted? ¿Por qué arriesga tanto por esta historia? Me miró con ojos que ardían. Porque si nadie cuenta estas historias, es como si nunca hubieran pasado, como si esas 20 personas nunca hubieran existido, y merecen ser recordadas, merecen justicia. No hay justicia en Colombia, solo hay supervivencia. Entonces tenemos que crear justicia, con verdad, con testimonio, con memoria. Era ingenuo, peligrosamente idealista, pero también hermoso, en su convicción, en su pasión, en su creencia de que una persona podía hacer diferencia. Al 7º día acepté tomar café con él, después de mi turno, en cafetería del hospital. Hablamos durante 3 horas sobre Medellín, sobre violencia, sobre esperanza, sobre futuro. ¿Crees que Colombia puede cambiar?, pregunté. Tiene que cambiar. No podemos vivir así para siempre, matándonos unos a otros, viviendo con miedo. Tiene que haber mejor forma. ¿Y tú vas a encontrar esa forma con tus artículos? Voy a intentar. Tal vez no lo logre, pero al menos habré intentado. Nos enamoramos lentamente, luego rápidamente, luego completamente. En 6 meses vivíamos juntos. En 1 año estábamos comprometidos. En 2 años casados.
Nuestra boda fue en marzo de 1997, pequeña, en iglesia de mi barrio, mi familia, su familia, amigos del periódico, colegas del hospital, 50 personas, celebrando amor en ciudad que había visto demasiado odio. Los votos fueron tradicionales, pero cuando llegó su turno de hablar, añadió algo. Prometo amarte, protegerte y nunca ponerte en peligro por mi trabajo. Siempre serás más importante que cualquier historia. Lloré, porque sabía que lo decía en serio, pero también sabía que era promesa que no podría mantener, porque su trabajo era su vida, y su vida era peligrosa. Vivimos 2 años felices, 1997 y 1998, trabajando, él en el periódico, yo en el hospital, ahorrando para casa propia, planeando familia, planeando futuro. Hablábamos de tener hijos, 2, tal vez 3, cuando tuviéramos casa, cuando fuera más seguro, cuando Colombia fuera más estable. Pero Colombia nunca se volvió más estable, solo más complicada. En 1999, Carlos Andrés empezó investigación nueva, vínculos entre políticos y paramilitares, específicamente alcalde de Medellín y comandante paramilitar conocido, hombre responsable de docenas de masacres, pero protegido, intocable. Le dije que no lo hiciera, que era demasiado peligroso, que esa gente no perdonaba, que mataban periodistas como advertencia. Pero él insistió. Tengo pruebas, documentos, transferencias bancarias, testimonios. No puedo ignorar esto. Sería cómplice si no lo publico. Entonces publica anónimamente, sin tu nombre, sin tu foto. No, tiene que tener mi nombre para que tenga credibilidad, para que la gente sepa que es real, que no es rumor, que es periodismo serio. Discutimos durante semanas, yo rogándole que reconsiderara, él insistiendo que era su deber, como periodista, como ciudadano, como colombiano. El artículo se publicó el 1 de agosto de 1999, primera plana de El Colombiano. Título grande: Alcalde de Medellín financió masacres paramilitares, revelan documentos. Con su nombre, con su foto, con su firma. Leí el artículo en el hospital, durante mi turno de noche, manos temblando, sabiendo que había cruzado línea, que había hecho enemigos poderosos, que nuestra vida nunca sería igual. Llamé a casa. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Estoy bien, tranquila, el periódico tiene seguridad, estaré bien. Pero no estaba bien. 2 semanas después, el 14 de agosto, recibió la llamada. En su celular, número desconocido, voz distorsionada, mensaje claro. Tienes 48 horas para salir de Medellín. Si te quedas, te matamos. A ti, a tu esposa enfermera del San Vicente, a tu madre en el barrio Laureles, a todos, 48 horas. Colgaron. Él me llamó inmediatamente, al hospital, voz quebrándose. María Elena, tengo que verte, ahora, es urgente. Salí temprano, llegué a casa a medianoche. Él estaba sentado en la sala, oscura, sin luces, mirando por la ventana. Como si esperara que alguien llegara. Me contó todo, la llamada, la amenaza, los 48 horas, el conocimiento de que era real, de que cumplirían. Tengo que irme, mañana, antes de que se acabe el tiempo. Entonces, vamos juntos. Salimos de Medellín, vamos a Bogotá, a Cali, a cualquier lugar, juntos. No, si voy contigo te rastrean, te usan para encontrarme. Tengo que desaparecer completamente, solo, sin rastro. ¿Por cuánto tiempo? No sé, hasta que sea seguro, hasta que atrapen a esa gente, hasta que, no sé. Discutimos toda la noche, yo llorando, rogando, él firme, decidido, diciendo que era la única forma de mantenerme viva. Al amanecer me quedé dormida en el sofá, agotada. Cuando desperté eran las 10 de la mañana. Él se había ido.
ropa desaparecida, documentos desaparecidos, solo la carta sobre la mesa. María Elena, me voy, si me quedo nos matan a todos, no me busques, te amo, perdóname. Lloré durante días, semanas, meses, esperando que llamara, que escribiera, que diera señal de vida. Pero no hubo nada, solo silencio, silencio que duraría 25 años. Y un mes después descubrí que estaba embarazada. 3 meses, concebido en junio, antes del artículo, antes de la amenaza, antes de que todo se derrumbara. Nuestra hija, creciendo dentro de mí, sin padre, sin futuro claro, en país que seguía sangrando. Pausa, larga, honesta. Siempre lo amaré, fue mi primer amor, tu padre, pero también me dejó, y necesito seguir adelante por mí, por ti, por nosotras. ¿Y si regresa después de que te cases? Entonces será demasiado tarde. 11 años es suficiente tiempo para esperar. Si no ha regresado en 11 años, no va a regresar nunca. Pero no estaba segura, ni siquiera cuando dije los votos, ni siquiera cuando Roberto me puso el anillo. Parte de mí seguía esperando que Carlos Andrés apareciera, que detuviera la boda, que dijera que había sido error, que volvía por mí. Pero no apareció, y me casé con Roberto, y empecé nueva vida, diferente, más tranquila, menos apasionada, pero segura. Roberto fue buen padrastro para Valentina. No intentó ser su padre, solo estuvo presente. Fue a sus recitales escolares, a sus partidos de fútbol, a sus reuniones de padres, cosas que Carlos Andrés nunca pudo hacer. Valentina lo aceptó, lentamente, llamándolo Roberto, nunca papá. Ese título estaba reservado para hombre que no estaba, que tal vez nunca volvería, pero que seguía siendo su padre. Los años pasaron, 2010, 2011, 2012, Valentina creciendo, convirtiéndose en adolescente. Luego en joven adulta, inteligente, fuerte, determinada. Se parecía a él, no solo físicamente, sino en su forma de pensar, su sentido de justicia, su creencia de que el mundo podía cambiar, que la verdad importaba. Estudió Derecho en Universidad de Antioquia. Quería ser abogada de derechos humanos, defender a víctimas de violencia, como su padre había intentado hacer con periodismo. ¿Es por él?, le pregunté una vez. ¿Estudias esto por tu padre? Tal vez. O tal vez es porque crecí en Colombia, viendo injusticia, viendo violencia, viendo gente sufrir sin consecuencias para los responsables. Quiero cambiar eso. Eres como él, idealista, creyendo que una persona puede hacer diferencia. ¿Y tú no crees eso? Yo creía, hace mucho tiempo. Pero la vida me enseñó que el idealismo es peligroso, que la gente que intenta cambiar el mundo termina muerta, o desaparecida, o huyendo para siempre. Entonces alguien tiene que seguir intentando. Si todos nos rendimos, nada cambia nunca. Tenía razón, y me hacía sentir orgullosa y aterrada, porque sabía que seguiría los pasos de su padre, y tal vez tendría el mismo destino. En 2018, Valentina se graduó, 18 años, abogada, con honores. Roberto y yo estábamos en la ceremonia, aplaudiendo, llorando de orgullo. Pero también había silla vacía, junto a nosotros, para el padre que no estaba, que nunca había estado, que se había perdido todo. Valentina dio discurso, como mejor estudiante de su clase. Habló sobre justicia, sobre verdad, sobre la importancia de defender a los vulnerables. Y al final añadió algo, no planeado, no en el discurso escrito. Dedico este logro a mi padre, Carlos Andrés Restrepo, periodista, que tuvo que huir hace 19 años por decir la verdad, que no está aquí hoy, pero que me enseñó con su ausencia que la verdad vale la pena, aunque cueste todo. Lloré. Roberto me sostuvo la mano y me pregunté, ¿dónde estaba Carlos Andrés? ¿Estaba vivo? ¿Escuchó el discurso de su hija? ¿Sabía que se había graduado? ¿Que era abogada? ¿Que era increíble? Probablemente no. Probablemente estaba muerto,
en alguna fosa común, o viviendo con identidad falsa en otro país, sin saber nada de nosotras, sin saber que tenía hija hermosa, inteligente, que había crecido sin él pero con su espíritu. Esa noche en casa Roberto me preguntó, ¿todavía lo amas? ¿Después de 19 años? ¿Todavía amas a Carlos Andrés? Honestamente, sí. Parte de mí siempre lo amará. Fue padre de mi hija, mi primer amor, el hombre que me enseñó que el amor puede ser apasionado, intenso, real. ¿Y yo? ¿Qué soy para ti? Eres mi compañero, mi estabilidad, el hombre que estuvo presente cuando él no pudo. Te quiero, Roberto, de forma diferente, pero te quiero. ¿Es suficiente quererme de forma diferente? Para mí sí, para ti. Suspiró. Supongo que tiene que serlo, porque te amo y prefiero tenerte amándome de forma diferente que no tenerte en absoluto. Fue conversación honesta, dolorosa, pero necesaria, porque después de 8 años de matrimonio, finalmente admitimos la verdad. Nuestro matrimonio era bueno, pero no era gran amor. Era refugio, era compañía, era suficiente, pero no era todo. Y vivimos con esa verdad durante 4 años más, 2018 a 2022, sabiendo que nos queríamos, pero también sabiendo que parte de mi corazón nunca sería completamente suya, porque pertenecía a hombre que había huido 23 años atrás, que tal vez estaba muerto, que probablemente nunca volvería, pero que seguía siendo dueño de parte de mi alma, aunque no quisiera admitirlo, aunque intentara negarlo. Era verdad. Y esa verdad me perseguiría durante años, hasta que finalmente en 2024, 25 años después, tendría que enfrentarla. Cuando Carlos Andrés regresara, vivo, solo, buscándome, y tendría que decidir entre el amor que había esperado 25 años y la vida que había construido sin él. Pero eso vendría después. Primero, tenía que sobrevivir los años que quedaban, con Roberto, con Valentina, con la vida que había elegido, aunque no fuera la vida que había soñado. Viví con Roberto durante 12 años, de 2010 a 2022. 12 años de estabilidad, de rutina, de vida normal que nunca había tenido con Carlos Andrés. Roberto era buen hombre, buen esposo, buen padrastro. Llegaba a casa todas las noches, cenábamos juntos, veíamos televisión, dormíamos en la misma cama, despertábamos juntos. Era vida predecible, segura, sin sorpresas, sin peligro, sin pasión tampoco. Pero después de años de caos, de miedo, de incertidumbre, la predictibilidad era regalo. Trabajábamos en el mismo hospital, yo todavía enfermera, él médico de emergencias, turnos diferentes, pero mismo lugar, misma misión, salvar vidas en ciudad que seguía siendo violenta, aunque menos que en los 90. Medellín había cambiado. Para 2010 era ciudad diferente, más segura, más próspera, más esperanzadora. Los paramilitares habían sido desmovilizados, oficialmente, aunque muchos seguían operando bajo otros nombres. Otras estructuras. Pero la violencia había disminuido. Las masacres eran menos frecuentes. La gente podía salir de noche sin tanto miedo. Colombia estaba cambiando. Lentamente, dolorosamente, pero cambiando. Y yo cambiaba con ella. De mujer que esperaba, a mujer que vivía. De viuda emocional, a esposa funcional. De víctima de circunstancias, a sobreviviente que construía nueva vida. Roberto y yo teníamos rutina. Desayuno juntos cuando nuestros turnos coincidían. Cena los domingos con Valentina. Vacaciones una vez al año. A Cartagena, a Santa Marta, a la costa. Lugares seguros, turísticos, lejos de Medellín. No era matrimonio apasionado. No nos quedábamos despiertos hasta el amanecer hablando. No hacíamos el amor con desesperación. No sentíamos que el mundo desaparecía cuando estábamos juntos.
Pero era bueno, era estable, era suficiente, o eso me decía a mí misma. Todos los días, era suficiente. Valentina creció en ese ambiente, de estabilidad, de normalidad. Roberto fue presente, fue a sus eventos escolares, pagó su universidad, la aconsejó cuando necesitaba ayuda. Pero nunca fue su padre. Ella nunca lo llamó papá, siempre Roberto, con cariño, con respeto, pero con distancia, porque su padre, su verdadero padre, estaba en algún lugar, vivo o muerto, pero presente en su ausencia. En 2020 llegó la pandemia, COVID-19. El mundo se cerró, Colombia también, Medellín en cuarentena estricta, meses encerrados, trabajando en hospital que se llenaba de pacientes, de muerte, de desesperación. Roberto y yo trabajábamos turnos dobles, triples, el hospital colapsado. No había suficientes camas, suficientes ventiladores, suficiente personal. Gente muriendo en pasillos, en salas de espera, solos, sin familia. Era como los 90 de nuevo, muerte masiva, caos, miedo, pero diferente, porque esta vez el enemigo era invisible, era virus, no balas, no bombas, pero igual de mortal. Roberto se contagió en mayo de 2020, inevitable, trabajando con pacientes COVID todos los días, sin suficiente equipo de protección, sin suficientes mascarillas N95, sin nada. Primero fueron síntomas leves, tos, fiebre, cansancio. Pensamos que se recuperaría en casa, como la mayoría, pero empeoró, rápido. En 3 días no podía respirar, saturación de oxígeno bajando, labios azules. Lo hospitalizamos, en el mismo hospital donde trabajábamos, en la misma unidad de cuidados intensivos donde yo trabajaba, donde había cuidado a cientos de pacientes. Ahora cuidando a mi esposo. Estuvo en ventilador durante 2 semanas, sedado, inconsciente. Yo visitándolo cuando podía, entre turnos, usando equipo de protección completo, sin poder tocarlo realmente, sin poder sostener su mano sin guantes, sin poder besarlo. Hablaba con él, aunque no podía escucharme. Roberto, tienes que luchar. Valentina te necesita, yo te necesito. No puedes dejarnos, no ahora, no así. Pero su cuerpo no respondía. Pulmones demasiado dañados, corazón debilitándose, riñones fallando. Uno por uno sus órganos colapsaban. El 15 de junio de 2020 murió, 52 años. Después de 12 años de matrimonio, después de ser buen hombre, buen esposo, buen padrastro, murió solo, en cama de hospital, rodeado de máquinas, no de familia. No pude estar con él en sus últimos momentos. Protocolo COVID, solo personal médico en la habitación, yo afuera, viendo por ventana, viendo monitor de corazón, viendo línea volverse plana. Lloré, por él, por nosotros, por los 12 años que tuvimos, que no fueron perfectos, que no fueron gran amor, pero que fueron buenos, fueron reales, fueron suficientes. Y lloré por la culpa, porque parte de mí, pequeña parte, que no quería admitir, sentía alivio, porque ahora estaba libre, libre de matrimonio que había sido refugio pero no pasión, libre de mentir diciendo que era suficiente, libre de pretender que no seguía amando a hombre que me había dejado 20 años atrás. Y me odié por sentir eso, por sentir alivio cuando debería sentir solo dolor, por ser tan egoísta, tan cruel, tan humana. Valentina lloró también, 20 años, perdiendo segundo padre, primero el biológico que huyó, ahora el padrastro que murió, ambos dejándola, aunque por razones diferentes. «Mamá, ¿por qué todos nos dejan?», preguntó, llorando en mis brazos. «Mi papá huyó, Roberto murió. ¿Qué hay de malo con nosotras?». «Nada, mi amor, no hay nada malo con nosotras. A veces la vida es cruel, a veces la gente se va, no porque quieran, sino porque no tienen opción. Pero duele igual. Sí, duele igual». El funeral fue pequeño,
restricciones COVID, solo 10 personas, familia inmediata, cremación, cenizas en urna, sin velorio, sin misa, sin despedida apropiada. Guardé sus cenizas en casa, en repisa, junto a fotos de nuestra boda, de vacaciones, de vida que habíamos construido juntos, vida que había terminado, demasiado pronto, demasiado sola. Viví 2 años como viuda, 2020 a 2022, trabajando, sobreviviendo pandemia, viendo a Valentina graduarse de universidad. Conseguir trabajo en ONG de derechos humanos, convertirse en mujer increíble. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Del dolor de perder a Roberto, de la culpa de sentir alivio, de los años de vivir vida que no era completamente mía. En 2022, 2 años después de la muerte de Roberto, me di cuenta. Tenía 51 años, Valentina 22, independiente, con su propia vida, su propio apartamento, su propio futuro. Y yo estaba sola, realmente sola, por primera vez desde 2010, sin esposo, sin hija en casa, solo yo y mis pensamientos y mis recuerdos. Y los recuerdos que más visitaban no eran de Roberto, aunque lo había querido, aunque había sido buen hombre. Los recuerdos que me perseguían eran de Carlos Andrés, de los 2 años que tuvimos, de la pasión, del amor, de la vida que podríamos haber tenido. 23 años después de que se fuera y todavía lo amaba. Todavía me preguntaba, ¿dónde estaba? ¿Estaba vivo? ¿Pensaba en mí? ¿En Valentina? ¿En la vida que habíamos perdido? Probablemente no. Probablemente estaba muerto o había rehecho su vida completamente, con nueva identidad, nueva familia, nuevo amor, sin espacio para nosotras, para el pasado, para lo que fue. Pero no podía dejar de preguntarme, no podía dejar de esperar, aunque fuera irracional, aunque fuera doloroso, aunque fuera imposible. Porque el primer amor nunca muere completamente, solo se esconde, esperando, en rincón del corazón, listo para despertar si alguna vez, por algún milagro, regresa. Y en 2024, 25 años después, ese milagro pasaría. Carlos Andrés regresaría y tendría que enfrentar la verdad, que nunca había dejado de amarlo, que todos esos años con Roberto, aunque buenos, aunque reales, habían sido segunda opción. Y que si tenía oportunidad, una sola oportunidad, de estar con él de nuevo, la tomaría, sin dudar, sin mirar atrás, aunque significara traicionar memoria de Roberto, aunque significara admitir que había mentido durante 12 años, aunque significara todo, lo tomaría, porque el amor verdadero, el que te cambia, el que te define, ese amor solo llega una vez en la vida. Y el mío había llegado en 1995, con periodista idealista, que creía que la verdad podía cambiar el mundo, que tuvo que huir para salvarme, que me dejó embarazada y sola, pero que nunca, nunca dejó de ser dueño de mi corazón. Valentina siempre fue curiosa, desde niña, preguntando, investigando, queriendo saber la verdad sobre todo. Especialmente sobre su padre. Cuando tenía 5 años, preguntaba simple, ¿dónde está mi papá? Cuando tenía 10, preguntaba más, ¿por qué se fue? ¿Hizo algo malo? Cuando tenía 15, preguntaba diferente, ¿está vivo? ¿Lo has buscado? ¿Hay forma de encontrarlo? Y yo siempre respondía lo mismo, no sé, mi amor, no sé dónde está, no sé si está vivo, no hay forma de buscarlo sin ponerlo en peligro o ponernos en peligro a nosotras. Pero en 2024, Valentina tenía 24 años, era abogada, trabajaba en ONG de derechos humanos, tenía acceso a bases de datos, a contactos, a recursos que yo nunca tuve. Y decidió,
Buscaría a su padre, con o sin mi permiso, con o sin mi ayuda. Lo encontraría, o al menos descubriría qué le había pasado. Me lo dijo en marzo de 2024, en mi apartamento, tomando café, como hacíamos cada domingo. Mamá, voy a buscar a mi papá. Valentina, ya hablamos de esto. Es peligroso. No sabemos quién todavía podría estar buscándolo, quién podría querer hacerle daño. Han pasado 25 años. Los paramilitares que lo amenazaron están muertos o en prisión. El alcalde corrupto murió hace 10 años. El comandante paramilitar fue extraditado a Estados Unidos. No hay nadie buscándolo ya. ¿Cómo sabes eso? Porque investigué en archivos de la ONG, en registros judiciales, en bases de datos de Justicia y Paz. Todos los involucrados en esa red están muertos, presos o desmovilizados. Ya no es peligroso. Aunque no sea peligroso, tal vez él no quiera ser encontrado. Tal vez rehizo su vida. Tal vez tiene nueva familia, nuevo nombre, nueva identidad. O tal vez está esperando que sea seguro regresar, esperando señal de que puede volver. Mamá, tengo derecho a conocer a mi padre. Y él tiene derecho a saber que tiene hija, que esa hija es abogada, que está orgullosa de él. Lloré, porque tenía razón, porque 25 años era suficiente, porque si había posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrarlo, teníamos que intentar. ¿Cómo lo buscarás? Empezaré con su familia, sus hermanos. Su padre todavía vive, tiene 80 años, vive en Envigado. Nunca lo he conocido, mi propio abuelo, y nunca lo he conocido. ¿Por qué nunca fuiste? Porque tú nunca quisiste, porque dijiste que era mejor mantener distancia, que era más seguro. Pero ya no es más seguro, mamá. Es solo triste, es solo familia separada por miedo que ya no existe. Tenía razón, otra vez. Había mantenido a Valentina alejada de la familia de Carlos Andrés, por miedo, por dolor, por no querer enfrentar preguntas, miradas, juicios. Pero 25 años era suficiente. Si Valentina quería conocer a su abuelo, a sus tíos, a su familia paterna, tenía derecho. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, por favor, no quiero ir sola, y creo que ellos querrán verte también, después de tanto tiempo. Una semana después fuimos a Envigado, municipio al lado de Medellín, donde el padre de Carlos Andrés vivía. En casa pequeña, misma casa donde Carlos Andrés había crecido. Tocamos la puerta, manos temblando, corazón latiendo rápido. No sabía qué esperar. Rechazo, rabia, culpa. Abrió hombre viejo, 80 años, encorvado, cabello blanco, pero ojos inconfundibles, ojos de Carlos Andrés, ojos de Valentina. Nos miró, confundido al principio, luego reconocimiento, lento, doloroso. María Elena, después de tantos años. Don Hernando, le presento a su nieta, Valentina. El viejo lloró, cayó de rodillas, abrazando a Valentina. Mi nieta, pensé que nunca te conocería, pensé que moriría sin verte. Valentina lloró también, abrazando a su abuelo, por primera vez, a los 24 años, finalmente conociendo familia paterna. Entramos, casa llena de fotos, de Carlos Andrés, de niño, de adolescente, de joven, de periodista, antes de que todo se derrumbara. Valentina miraba cada foto, tocándolas, como si pudiera conocer a su padre a través de imágenes. Este es mi papá, finalmente puedo ver cómo era, cómo se veía, cómo sonreía. Don Hernando nos contó todo. Carlos Andrés había contactado, una vez, en 2001, 2 años después de huir. Llamada breve, desde teléfono público, diciendo que estaba vivo, que estaba en Ecuador, que no podía regresar todavía, que no era seguro. ¿Y después? Pregunté. ¿Volvió a llamar? Una vez más, en 2005, cuando su madre murió, llamó,
llorando, diciendo que no podía venir al funeral, que todavía era peligroso, que lo sentía, que amaba a su madre, que la extrañaba. ¿Y después de eso? Nada, silencio, durante 19 años, hasta hace 3 meses. Mi corazón se detuvo. ¿Hace 3 meses? ¿Llamó hace 3 meses? No llamó, escribió, carta, desde Ecuador, diciendo que los hombres que lo amenazaron están muertos, que finalmente es seguro, que quiere regresar, que quiere ver a su familia, que quiere saber de María Elena, de su hija, si es que tiene hija. Valentina gritó, ¿tiene la carta? ¿Puedo verla? Don Hernando sacó carta, de cajón, guardada cuidadosamente, papel arrugado, escritura familiar, letra de Carlos Andrés, que no veía desde 1999. Desde la nota que dejó: me voy, te amo, perdóname. La carta decía: papá, soy yo, Carlos Andrés. Sé que han pasado 25 años. Sé que probablemente piensas que estoy muerto, pero estoy vivo, en Ecuador, en Quito, viviendo con nombre falso, trabajando en periódico local, sobreviviendo. Los hombres que me amenazaron están muertos, lo verifiqué. El alcalde murió en 2014. El comandante paramilitar está en prisión en Estados Unidos. Los sicarios que me buscaban están muertos o viejos. Ya no soy amenaza para nadie. Ya no soy objetivo. Quiero regresar a Colombia, a Medellín, a casa. Pero antes necesito saber, ¿María Elena está bien? ¿Se casó? ¿Tiene familia? ¿Me odia? Y lo más importante, ¿tuve hijo? Cuando me fui, no sabía que estaba embarazada. Pero después, años después, escuché rumor de que había tenido bebé, meses después de que me fui. ¿Es verdad? ¿Tengo hijo? ¿Hija? Si es verdad, necesito saberlo, antes de regresar. Porque si tiene familia, si rehizo su vida, si es feliz, no quiero destruir eso. No quiero aparecer después de 25 años y arruinar su felicidad. Pero si hay posibilidad, por pequeña que sea, de que me perdone, de que me deje conocer a mi hijo, a mi hija, si es que existe, regresaré inmediatamente. Por favor, papá, contáctala, pregúntale y dime, para saber si debo regresar o si debo quedarme aquí, en Ecuador, para siempre. Tu hijo, Carlos Andrés. Lloré leyendo la carta, porque estaba vivo, después de 25 años. Estaba vivo y pensaba en mí y quería saber de nuestra hija y quería regresar. Valentina lloraba también. Está vivo, mi papá está vivo y quiere conocerme, quiere regresar. Don Hernando nos miró. Recibí esta carta hace 3 meses, en enero, pero no sabía cómo contactarlas. No tenía su dirección, su teléfono, nada. Iba a buscarlas, pero soy viejo, enfermo, no podía viajar a Medellín. Estaba esperando que ustedes vinieran. Y vinieron, finalmente. ¿Tiene dirección?, preguntó Valentina. ¿De dónde envió la carta? ¿Podemos escribirle? Sí, está aquí, en el sobre, apartado postal en Quito. Pueden escribirle, decirle, que venga, que es seguro, que ustedes quieren verlo. Miré a Valentina. ¿Quieres que venga? ¿Después de 25 años? ¿Después de todo? Sí, mamá, es mi padre. Tengo derecho a conocerlo. ¿Y tú? Tú tienes derecho a decidir si quieres verlo, si quieres perdonarlo, si quieres darle segunda oportunidad. No sé si puedo. Han pasado 25 años. Me casé con otro hombre. Viví vida entera sin él. ¿Cómo puedo simplemente perdonar? ¿Olvidar? No tienes que olvidar, pero tal vez puedes perdonar. Tal vez puedes escuchar su lado, su historia. ¿Por qué no regresó antes? ¿Por qué esperó tanto? Esa noche, en casa, escribí carta. Primera carta en 25 años, a hombre que había amado, que me había dejado, que había sobrevivido, que quería regresar. Carlos Andrés, soy yo, María Elena, estoy viva,
Estoy bien, me casé, mi esposo murió en 2020, estoy viuda ahora, sola. Y sí, tienes hija, se llama Valentina, tiene 24 años, es abogada, es increíble, es exactamente como tú, idealista, fuerte, creyendo que puede cambiar el mundo. Quiere conocerte desesperadamente, ha esperado toda su vida por esto. Y yo no sé qué quiero. Parte de mí quiere verte, parte de mí te odia, parte de mí nunca dejó de amarte. Pero si quieres regresar, si quieres conocer a tu hija, regresa, es seguro, y te esperaremos. María Elena. Envié la carta y esperé. 2 semanas, 3, un mes, sin respuesta. Pensé que tal vez había cambiado de opinión, que había decidido quedarse en Ecuador, que 25 años era demasiado tiempo, que no había forma de recuperar lo perdido. Pero entonces, el 15 de mayo de 2024, 25 años y 9 meses después de que se fuera, recibí mensaje de número desconocido, de Ecuador. María Elena, llego a Medellín el 20 de mayo, vuelo a las 3 p.m. ¿Puedes estar ahí? ¿Puedes traer a Valentina? Necesito verlas, necesito explicar, necesito pedir perdón. Por favor, dame esta oportunidad. Carlos Andrés. 5 días, en 5 días, lo vería de nuevo, después de 25 años, y no sabía si estaba lista, si podría perdonar, si podría amar de nuevo. Pero sabía una cosa, tenía que intentar, por Valentina, por mí, por el amor que había sobrevivido 25 años de separación. Tenía que darle oportunidad, una última oportunidad, de explicar, de redimirse, de ser parte de nuestras vidas. Y si funcionaba, si podíamos reconstruir lo que la violencia había destruido, sería milagro. Pero yo había dejado de creer en milagros hace mucho tiempo. Solo creía en supervivencia, en dolor, en pérdida. Tendría que aprender a creer de nuevo, en 5 días, cuando lo viera, en el aeropuerto, después de 25 años, y descubriría si el amor verdadero realmente sobrevive todo, o si 25 años es demasiado tiempo, incluso para el amor más fuerte. Los 5 días más largos de mi vida, esperando, preparándome, sin saber qué sentir, miedo, Rabia, esperanza, todo al mismo tiempo. Valentina estaba emocionada, nerviosa, planeando qué decir, qué preguntar, qué usar. Como si fuera primera cita. No reencuentro con padre que la había abandonado antes de nacer. «Mamá, ¿cómo crees que se vea?», preguntaba. «¿Seguirá pareciéndose a las fotos? ¿Me reconocerá? ¿Sabré qué decirle?». «No sé, mi amor. Han pasado 25 años. Todos hemos cambiado. Él tenía 30, ahora tiene 55. Yo 28, ahora 53. Somos personas diferentes». «¿Pero todavía lo amas, después de todo?». Pausa, larga, honesta. «No sé. Amé al hombre que era, pero no sé quién es ahora. 25 años cambian a las personas. Tal vez lo ame, tal vez no. Solo sé que necesito verlo, necesito escuchar su historia, necesito entender por qué no regresó antes. Y si tiene buena razón, entonces tal vez pueda perdonar, tal vez». El 20 de mayo llegó, día soleado, Medellín hermosa, ciudad que había cambiado tanto desde 1999, más moderna, más segura, más esperanzadora, como si Colombia finalmente estuviera sanando, lentamente, pero sanando. Fuimos al aeropuerto, Valentina y yo, Aeropuerto José María Córdoba, a 1 hora de Medellín. Llegamos temprano, 2 horas antes del vuelo, porque no podíamos esperar en casa, porque necesitábamos estar ahí, listas. Esperamos en llegadas internacionales, mirando pantalla.
Vuelo de Quito, programado para las 3 p.m., a tiempo, sin retrasos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Manos sudando, respiración irregular. Valentina me sostenía la mano. Mamá, respira, va a estar bien. ¿Cómo sabes? No lo sé, pero quiero creerlo, necesito creerlo. A las 3:15 la pantalla cambió, aterrizó. El vuelo había aterrizado. En 30 minutos, tal vez 40, saldría por esas puertas y lo vería, después de 25 años. ¿Cómo me veo?, pregunté a Valentina. ¿Me veo vieja, cansada? Te ves hermosa, mamá. Te ves fuerte. Te ves como mujer que sobrevivió 25 años sola, que crió hija increíble, que trabajó duro, que nunca se rindió. Eso es hermoso. Lloré, abrazando a mi hija increíble, que en lugar de odiar a su padre, estaba emocionada de conocerlo, que en lugar de culparme por casarme con otro hombre, me apoyaba, que era mejor de lo que yo merecía. Las puertas se abrieron, pasajeros empezaron a salir, familias reuniéndose, abrazos, bienvenidas, lágrimas de felicidad. Y entonces lo vi, saliendo por las puertas, más viejo, cabello completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos, más delgado, más encorvado, como si 25 años de exilio hubieran pesado físicamente sobre él, pero inconfundiblemente él. Ojos que reconocería en cualquier lugar, sonrisa que había amado, forma de caminar, de moverse, de existir. Nuestros ojos se encontraron, a través de la multitud, a través de 25 años, a través de todo el dolor, toda la pérdida, todo el tiempo perdido. Se detuvo, como si no pudiera creer que estaba ahí, que era real, que después de 25 años, finalmente nos veía. Valentina corrió primero, sin poder contenerse. «Papá, soy yo, soy Valentina, tu hija». Él dejó caer su maleta, cayó de rodillas, abrazándola, llorando. Mi hija, eres real, eres hermosa, eres todo lo que soñé y más». Valentina lloraba en sus brazos. «Te esperé toda mi vida quise conocerte. Lo siento tanto. Debí haber regresado antes, debí haber encontrado forma. Perdí 25 años contigo, 25 años que nunca recuperaré. Pero estás aquí ahora, eso es lo que importa». Los miré, padre e hija, unidos por sangre, separados por circunstancias, finalmente juntos, y lloré, porque era hermoso, porque era doloroso, porque era todo lo que había querido durante 25 años. Luego él me miró, por encima del hombro de Valentina, ojos llenos de lágrimas, de dolor, de amor que nunca había muerto. María Elena, Carlos Andrés. Caminé hacia él, lentamente, no sabiendo qué hacer, abrazarlo, golpearlo, gritar, llorar. Nos paramos frente a frente, dos personas que habían sido todo el uno para el otro, que habían sido separadas por violencia, por miedo, por circunstancias más allá de nuestro control. «Te ves diferente», dijo finalmente, «más vieja, pero hermosa, siempre hermosa. Tú también, diferente, más viejo, más cansado. 25 años. No puedo creer que han pasado 25 años. Yo tampoco. ¿Me odias?» Pausa, larga, honesta. No sé. Parte de mí sí. Parte de mí entiende. Parte de mí nunca dejó de amarte. No sé qué siento. Solo sé que necesito escuchar. Necesito entender. ¿Por qué no regresaste antes? ¿Por qué esperaste tanto? Te lo diré, todo, pero no aquí, no en el aeropuerto.
¿Podemos ir a algún lugar? ¿Hablar? ¿Los tres? ¿Como familia? Familia, palabra que no había usado en 25 años. Palabra que dolía, que sanaba, que aterraba. Sí, vamos a casa, mi apartamento. Podemos hablar ahí. Fuimos en mi carro, Valentina atrás, Carlos Andrés adelante, junto a mí. Como había sido hace 25 años, cuando éramos jóvenes, cuando éramos felices, cuando pensábamos que tendríamos toda la vida juntos. El viaje fue silencioso, incómodo. 3 personas que eran familia, pero también extraños, tratando de navegar nueva realidad, nueva dinámica. Medellín había cambiado tanto. Él miraba por la ventana, asombrado. Esto es increíble. La ciudad es completamente diferente, más moderna, más limpia, más viva. Colombia cambió después de que te fuiste. Lentamente, dolorosamente, pero cambió. Los paramilitares fueron desmovilizados. Las FARC firmaron paz. La violencia disminuyó. No desapareció, pero disminuyó. ¿Y tú? ¿Cómo cambiaste? Sobreviví. Eso es todo. Sobreviví. Llegamos a mi apartamento, pequeño, 2 cuartos, en barrio de clase media. Nada lujoso, pero hogar, donde había criado a Valentina, donde había vivido con Roberto, donde había sobrevivido 25 años. Él miró alrededor, vio fotos en las paredes, de Valentina, desde bebé hasta ahora. Toda una vida que se había perdido. Toda una vida documentada en fotos que él nunca había visto. Es hermosa, dijo, mirando cada foto. Nuestra hija es hermosa y la criaste sola, sin mí, sin ayuda. Tuve ayuda, mi familia, Roberto. Roberto, mi esposo, segundo esposo, murió en 2020, COVID. Lo siento, yo también. Era buen hombre, buen padrastro para Valentina. No te reemplazó, pero estuvo presente cuando tú no pudiste. Silencio, pesado, doloroso. Luego él habló. Tengo tanto que explicar, tanto que decir. ¿Puedo? ¿Puedo contarles todo? ¿Por qué me fui? ¿Por qué no regresé? ¿Por qué esperé 25 años? Nos sentamos en la sala, Valentina y yo en el sofá, él en la silla, frente a nosotras, como si estuviera en juicio, defendiéndose, explicándose. Y empezó a hablar, a contar historia de 25 años, de exilio, de supervivencia, de dolor, de amor que nunca murió. Y nosotras escuchamos, sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando. Porque después de 25 años merecíamos saber la verdad, toda la verdad. Y la verdad, como siempre, era más complicada de lo que imaginábamos. Carlos Andrés respiró profundo, como preparándose para confesar, para finalmente liberar 25 años de secretos, de dolor, de culpa. Cuando me fui esa mañana, empezó, el 15 de agosto de 1999. No tenía plan, solo sabía que tenía que salir de Medellín inmediatamente, antes de que se acabaran las 48 horas. Tomé bus a Bogotá, luego a Pasto, luego crucé la frontera a Ecuador, ilegalmente. Por trocha, como migrante, como refugiado, porque eso era, refugiado de violencia que yo mismo había provocado, con mi artículo, con mi idealismo estúpido. No era estúpido, interrumpió Valentina, era valiente, dijiste la verdad, eso nunca es estúpido. Él sonrió, tristemente. Eres como yo, idealista, creyendo que la verdad vale la pena, aunque cueste todo. ¿Y no vale la pena? A veces sí, a veces no. Todavía no sé la respuesta. Continuó. Llegué a Quito en septiembre de 1999, sin dinero, sin documentos, sin nada. Dormí en las calles durante semanas, comiendo de basura, sobreviviendo apenas. Finalmente conseguí trabajo,
en restaurante, lavando platos, usando nombre falso. Miguel Ángel Torres, no Carlos Andrés Restrepo, porque Carlos Andrés Restrepo estaba muerto. Tenía que estar muerto para que María Elena estuviera a salvo. ¿Intentaste contactarme?, pregunté. ¿Alguna vez? Sí, en 2000, un año después. Llamé a tu mamá desde teléfono público, preguntando por ti. Ella me dijo que estabas bien, que habías tenido bebé, niña, que la habías llamado Valentina. Lloré en ese teléfono público, en Quito, sabiendo que tenía hija, que nunca la conocería, que había perdido todo, por artículo, por verdad, por idealismo que ahora parecía tan vacío. ¿Por qué no regresaste entonces?, preguntó Valentina, voz quebrándose. Sabías de mí, sabías que existía. ¿Por qué no viniste? Porque todavía era peligroso. El alcalde todavía estaba en poder. Los paramilitares todavía me buscaban. Si regresaba, nos mataban a todos. A tu madre, a ti, a mí, a toda la familia. ¿Cómo sabías que todavía te buscaban? Porque mi hermano me llamó, en 2001, diciéndome que hombres habían ido a la casa de mi padre, preguntando por mí, amenazando, diciendo que si aparecía, me matarían, que la amenaza seguía vigente. Entonces me quedé en Ecuador, trabajando, sobreviviendo, esperando que algún día fuera seguro. ¿Y nunca lo fue?, preguntó Valentina. ¿Durante 25 años? No durante mucho tiempo. El alcalde estuvo en poder hasta 2003. Luego fue reelegido en 2007. Luego de nuevo en 2011. Cada vez que pensaba que era seguro regresar, él volvía al poder y la amenaza se renovaba. En 2014 finalmente murió. Ataque cardíaco, 62 años. Leí la noticia en internet y pensé, finalmente puedo regresar. Pero no lo hiciste. No, porque para entonces habían pasado 15 años. Tú tenías 14, Valentina. Tu madre se había casado con otro hombre. Habían construido vida sin mí. ¿Qué derecho tenía yo de aparecer, de destruir esa estabilidad, ese progreso? Tenías derecho de conocer a tu hija, dije, voz fría. Tenías derecho de explicar, de pedir perdón, de intentar. Lo sé, pero era cobarde, tenía miedo, no de los paramilitares, sino de ti, de tu rechazo, de tu odio, de verte y descubrir que ya no me amabas, que me odiabas, que habías seguido adelante completamente. Entonces te quedaste, en Ecuador, por cobardía. Sí, por cobardía y por vergüenza, porque había abandonado a mi familia, había perdido 25 años. ¿Cómo podía regresar después de eso? ¿Cómo podía pedir perdón por algo imperdonable? Valentina lloraba, pero yo era tu hija. Tenías obligación, conmigo, de estar presente, de ser mi padre, aunque fuera tarde, aunque fuera difícil. Lo sé, mi amor, y lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar. Perdí tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. Perdí todo. Por miedo, por cobardía, por creer que era mejor dejarte en paz que interrumpir tu vida. ¿Y qué cambió?, pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 25 años decidiste regresar? Porque mi tiempo se está acabando. Tengo 55 años, salud deteriorándose, diabetes, presión alta, problemas de corazón. Los doctores dicen que tal vez me quedan 10 años, tal vez menos. Y me di cuenta, si moría en Ecuador, sin conocer a mi hija, sin pedirte perdón, sin intentar recuperar algo de lo que perdí, moriría con mayor arrepentimiento que cualquier hombre debería cargar. Entonces escribí a mi padre, en enero, preguntando por ti, por Valentina, preguntando si era demasiado tarde, si había posibilidad, por pequeña que fuera, de redención. Y cuando recibí tu carta, diciendo que Valentina quería conocerme, que tú estabas dispuesta a escuchar, supe que tenía que regresar, inmediatamente, antes de que cambiaran de opinión, antes de que fuera demasiado tarde. Silencio, largo,
pesado, procesando 25 años de historia, de dolor, de decisiones, buenas y malas. ¿Tuviste familia?, preguntó Valentina. En Ecuador, esposa, hijos. No, viví solo, durante 25 años. Trabajé en periódico local, como editor, usando nombre falso, viviendo vida que no era mía, sin familia, sin amor, sin nada, excepto recuerdos de lo que había perdido. ¿Nunca amaste a nadie más? Intenté. Hubo mujeres, relaciones breves, pero nunca funcionaron, porque mi corazón seguía aquí, en Medellín, con ustedes, con la familia que había abandonado. Miró directamente a mí. Nunca dejé de amarte, María Elena, ni un solo día en 25 años. Sé que te casaste, sé que seguiste adelante, y tenías derecho, tenías todo el derecho. Pero yo nunca pude amar a nadie más, porque mi corazón siempre fue tuyo. Lloré, porque era lo que había querido escuchar durante 25 años, pero también era lo que más dolía, porque significaba que ambos habíamos sufrido, ambos habíamos estado solos, aunque yo estuviera casada, aunque él estuviera en otro país. Ambos habíamos estado solos, esperando, amando a persona que no estaba, viviendo vidas que no eran completamente nuestras. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentina. Estás aquí, nos contaste todo. ¿Y ahora qué? Carlos Andrés nos miró, a las dos, a su hija que nunca había conocido, a la mujer que nunca había dejado de amar. Ahora les pido perdón por los 25 años, por no ser valiente, por no regresar antes, por todo el dolor que causé, y les pido oportunidad de conocerlas, de ser parte de sus vidas, aunque sea tarde, aunque no merezca perdón. No espero que me amen, no espero que me perdonen inmediatamente, solo espero oportunidad de intentar, de demostrar que aunque fui cobarde, aunque cometí errores, todavía las amo, todavía quiero ser padre, esposo, familia. Si me dan esa oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensando los 25 años perdidos. No puedo recuperar el tiempo, pero puedo estar presente ahora para lo que queda. Valentina me miró, esperando mi respuesta, porque aunque ella quería conocer a su padre, respetaba mi dolor, mi derecho a decidir. Y tuve que decidir, después de 25 años, ¿podía perdonar? ¿Podía amar de nuevo? ¿Podía darle oportunidad a hombre que me había dejado, que había sido cobarde, pero que también me había salvado, que me había amado, que nunca me había olvidado? No sé si puedo perdonarte, dije finalmente. No todavía. 25 años. Es mucho tiempo, mucho dolor, mucho resentimiento. Pero puedo intentar, por Valentina, por mí, por el amor que tuvimos. Puedo intentar conocerte de nuevo, ver quién eres ahora, decidir si hay futuro o si solo hay pasado. Es todo lo que pido, dijo, oportunidad, tiempo, paciencia. Entonces te la doy, pero con condición. Tienes que quedarte en Medellín. No puedes huir de nuevo. No puedes desaparecer cuando se ponga difícil. Si vas a estar en nuestras vidas, tienes que estar completamente o no estar en absoluto. Me quedo, no vuelvo a Ecuador. Me quedo aquí, con ustedes, por el tiempo que me quede. Por el tiempo que me permitan. Valentina abrazó a su padre, llorando. «Bienvenido a casa, papá. Finalmente, bienvenido a casa». Y yo miré al hombre que había amado, que había perdido, que había regresado, y me pregunté, ¿podíamos realmente recuperar lo que habíamos perdido? ¿O 25 años era demasiado tiempo? ¿Demasiado dolor? ¿Demasiado tarde? Solo el tiempo lo diría, y por primera vez en 25 años teníamos tiempo.
juntos, para intentar, para sanar, para ver si el amor verdadero realmente sobrevive todo, incluso 25 años de separación. Carlos Andrés respiró profundo, como preparándose para confesar, para finalmente liberar 25 años de secretos, de dolor, de culpa. Cuando me fui esa mañana, empezó. El 15 de agosto de 1999. No tenía plan, solo sabía que tenía que salir de Medellín, inmediatamente, antes de que se acabaran las 48 horas. Tomé bus a Bogotá, luego a Pasto, luego crucé la frontera a Ecuador, ilegalmente, por trocha, como migrante, como refugiado, porque eso era, refugiado de violencia que yo mismo había provocado, con mi artículo, con mi idealismo estúpido. No era estúpido, interrumpió Valentina. Era valiente, dijiste la verdad, eso nunca es estúpido. Él sonrió, tristemente. Eres como yo, idealista, creyendo que la verdad vale la pena, aunque cueste todo. ¿Y no vale la pena? A veces sí, a veces no. Todavía no sé la respuesta. Continuó. Llegué a Quito en septiembre de 1999, sin dinero, sin documentos, sin nada. Dormí en las calles durante semanas, comiendo de basura, sobreviviendo apenas. Finalmente conseguí trabajo, en restaurante, lavando platos, usando nombre falso, Miguel Ángel Torres, no Carlos Andrés Restrepo, porque Carlos Andrés Restrepo estaba muerto. Tenía que estar muerto para que María Elena estuviera a salvo. ¿Intentaste contactarme?, pregunté. ¿Alguna vez? Sí, en 2000, un año después. Llamé a tu mamá desde teléfono público, preguntando por ti. Ella me dijo que estabas bien, que habías tenido bebé, niña, que la habías llamado Valentina. Lloré en ese teléfono público, en Quito, sabiendo que tenía hija, que nunca la conocería, que había perdido todo, por artículo, por verdad, por idealismo, que ahora parecía tan vacío. ¿Por qué no regresaste entonces?, preguntó Valentina, voz quebrándose. Sabías de mí, sabías que existía. ¿Por qué no viniste? Porque todavía era peligroso. El alcalde todavía estaba en poder. Los paramilitares todavía me buscaban. Si regresaba, nos mataban a todos. A tu madre, a ti, a mí. A toda la familia. ¿Cómo sabías que todavía te buscaban? Porque mi hermano me llamó, en 2001, diciéndome que hombres habían ido a la casa de mi padre, preguntando por mí, amenazando, diciendo que si aparecía me matarían, que la amenaza seguía vigente. Entonces me quedé, en Ecuador, trabajando, sobreviviendo, esperando que algún día fuera seguro. ¿Y nunca lo fue?, preguntó Valentina. ¿Durante 25 años? No durante mucho tiempo. El alcalde estuvo en poder hasta 2003, luego fue reelegido en 2007, luego de nuevo en 2011. Cada vez que pensaba que era seguro regresar, él volvía al poder y la amenaza se renovaba. En 2014 finalmente murió, ataque cardíaco, 62 años. Leí la noticia en internet y pensé, finalmente puedo regresar. ¿Pero no lo hiciste? No, porque para entonces habían pasado 15 años. Tú tenías 14, Valentina. Tu madre se había casado con otro hombre. Habían construido vida sin mí. ¿Qué derecho tenía yo de aparecer? De destruir esa estabilidad, ese progreso. Tenías derecho de conocer a tu hija, dije, voz fría. Tenías derecho de explicar, de pedir perdón, de intentar. Lo sé, pero era cobarde, tenía miedo, no de los paramilitares, sino de ti, de tu rechazo, de tu odio, de verte y descubrir que ya no me amabas, que me odiabas, que habías seguido adelante completamente. Entonces te quedaste, en Ecuador, por cobardía, sí, por cobardía y por vergüenza, porque había abandonado a mi familia, había perdido 25 años. ¿Cómo podía regresar después de eso?
¿Cómo podía pedir perdón por algo imperdonable? Valentina lloraba. Pero yo era tu hija. Tenías obligación, conmigo, de estar presente, de ser mi padre, aunque fuera tarde, aunque fuera difícil. Lo sé, mi amor, y lo siento, más de lo que las palabras pueden expresar. Perdí tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. Perdí todo, por miedo, por cobardía, por creer que era mejor dejarte en paz que interrumpir tu vida. ¿Y qué cambió?, pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 25 años decidiste regresar? Porque mi tiempo se está acabando. Tengo 55 años, salud deteriorándose, diabetes, presión alta, problemas de corazón. Los doctores dicen que tal vez me quedan 10 años, tal vez menos. Y me di cuenta, si moría en Ecuador, sin conocer a mi hija, sin pedirte perdón, sin intentar recuperar algo de lo que perdí, moriría con mayor arrepentimiento que cualquier hombre debería cargar. Entonces escribí a mi padre, en enero, preguntando por ti. Por Valentina, preguntando si era demasiado tarde, si había posibilidad, por pequeña que fuera, de redención. Y cuando recibí tu carta diciendo que Valentina quería conocerme, que tú estabas dispuesta a escuchar, supe que tenía que regresar inmediatamente, antes de que cambiaran de opinión, antes de que fuera demasiado tarde. Silencio, largo, pesado, procesando 25 años de historia, de dolor, de decisiones, buenas y malas. ¿Tuviste familia?, preguntó Valentina. ¿En Ecuador? ¿Esposa? ¿Hijos? No, viví solo, durante 25 años. Trabajé en periódico local, como editor, usando nombre falso, viviendo vida que no era mía, sin familia, sin amor, sin nada, excepto recuerdos de lo que había perdido. ¿Nunca amaste a nadie más? Intenté. Hubo mujeres, relaciones breves, pero nunca funcionaron, porque mi corazón seguía aquí, en Medellín, con ustedes, con la familia que había abandonado. Miró directamente a mí. Nunca dejé de amarte, María Elena, ni un solo día en 25 años. Sé que te casaste, sé que seguiste adelante, y tenías derecho, tenías todo el derecho, pero yo nunca pude amar a nadie más, porque mi corazón siempre fue tuyo. Lloré, porque era lo que había querido escuchar durante 25 años, pero también era lo que más dolía, porque significaba que ambos habíamos sufrido, ambos habíamos estado solos, aunque yo estuviera casada, aunque él estuviera en otro país. Ambos habíamos estado solos, esperando, amando a persona que no estaba, viviendo vidas que no eran completamente nuestras. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentina. Estás aquí, nos contaste todo. ¿Y ahora qué? Carlos Andrés nos miró, a las dos, a su hija que nunca había conocido, a la mujer que nunca había dejado de amar. Ahora les pido perdón por los 25 años, por no ser valiente, por no regresar antes, por todo el dolor que causé. Y les pido oportunidad de conocerlas, de ser parte de sus vidas, aunque sea tarde, aunque no merezca perdón. No espero que me amen, no espero que me perdonen inmediatamente, solo espero oportunidad de intentar, de demostrar que aunque fui cobarde, aunque cometí errores, todavía las amo, todavía quiero ser padre, esposo, familia. Si me dan esa oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensando los 25 años perdidos. No puedo recuperar el tiempo, pero puedo estar presente ahora, para lo que queda. Valentina me miró, esperando mi respuesta, porque aunque ella quería conocer a su padre, respetaba mi dolor. Mi derecho a decidir. Y tuve que decidir. Después de 25 años, ¿podía perdonar? ¿Podía amar de nuevo? ¿Podía darle oportunidad a hombre que me había dejado, que había sido cobarde, pero que también me había salvado, que me había amado, que nunca me había olvidado?
No sé si puedo perdonarte, dije finalmente. No todavía. 25 años es mucho tiempo, mucho dolor, mucho resentimiento. Pero puedo intentar, por Valentina, por mí, por el amor que tuvimos. Puedo intentar conocerte de nuevo, ver quién eres ahora, decidir si hay futuro o si solo hay pasado. Es todo lo que pido, dijo, oportunidad, tiempo, paciencia. Entonces te la doy, pero con condición. Tienes que quedarte en Medellín. No puedes huir de nuevo. No puedes desaparecer cuando se ponga difícil. Si vas a estar en nuestras vidas, tienes que estar completamente o no estar en absoluto. Me quedo, no vuelvo a Ecuador, me quedo aquí, con ustedes, por el tiempo que me quede, por el tiempo que me permitan. Valentina abrazó a su padre, llorando. Bienvenido a casa, papá, finalmente, bienvenido a casa. Y yo miré al hombre que había amado, que había perdido, que había regresado, y me pregunté, ¿podíamos realmente recuperar lo que habíamos perdido? ¿O 25 años era demasiado tiempo? ¿Demasiado dolor? ¿Demasiado tarde? Solo el tiempo lo diría. Y por primera vez en 25 años teníamos tiempo, juntos, para intentar, para sanar, para ver si el amor verdadero realmente sobrevive todo, incluso 25 años de separación. Decidimos casarnos en diciembre de 2024, 6 meses después de su regreso. 25 años y 4 meses de la separación. No queríamos esperar más. Habíamos esperado suficiente. 25 años era más que suficiente. Ahora queríamos hacer oficial lo que siempre había sido verdad, que éramos el uno para el otro, que siempre lo habíamos sido. La boda fue pequeña, íntima, en la misma iglesia donde nos habíamos casado en 1997. 27 años después, más viejos, más sabios, más conscientes de lo frágil que es el amor, de lo precioso que es el tiempo. Valentina fue nuestra testigo, llorando, viendo a sus padres finalmente juntos, finalmente casados, como debería haber sido desde el principio. Mi familia estaba ahí, mi madre, 80 años, llorando de felicidad, viendo a su hija finalmente feliz, después de tantos años de dolor. Su familia también, su padre, don Hernando, 82 años, en silla de ruedas, pero ahí, viendo a su hijo casarse con la mujer que nunca había dejado de amar. Los votos fueron simples, pero profundos, escritos por nosotros, no tradicionales, personales. Él habló primero. María Elena, hace 25 años te dejé, pensando que te estaba protegiendo, pensando que era la única forma de mantenerte a salvo. Estaba equivocado. Debí haber encontrado otra forma. Debí haber luchado más. Debí haber regresado antes. Pero estoy aquí ahora y prometo, nunca más te dejaré, nunca más huiré, nunca más permitiré que nada nos separe, ni violencia, ni miedo, ni circunstancias, nada. Prometo amarte, en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, por los años que nos quedan, 10, 20, los que sean. Prometo estar presente, completamente, para ti, para Valentina, para la familia que deberíamos haber tenido hace 25 años. Prometo compensar el tiempo perdido. No puedo recuperarlo, pero puedo hacer que cada día que queda cuente. Puedo amarte con la intensidad de 25 años de amor guardado. Puedo ser el esposo que debía haber sido, el padre que debía haber sido. Te amo, siempre te he amado, siempre te amaré, hasta mi último aliento. Lloré escuchándolo, porque era todo lo que había querido escuchar durante 25 años, porque finalmente era real. Luego fue mi turno. Carlos Andrés, hace 25 años me dejaste
Y te odié por eso, durante años. Te odié por huir, por no luchar, por no regresar. Pero ahora entiendo. Hiciste lo que pensaste que era correcto, lo que pensaste que nos mantendría a salvo. Y funcionó. Estoy viva. Valentina está viva. Sobrevivimos. Pero también sufrimos, ambos. Tú en Ecuador, yo aquí, solos. Aunque yo estuviera casada, aunque tú estuvieras trabajando, estábamos solos, porque nuestros corazones estaban el uno con el otro. Hoy prometo dejar ir el dolor, el resentimiento, los 25 años de rabia. Prometo perdonar completamente, no solo con palabras, sino con acciones, con amor, con presencia. Prometo amarte, no como te amé a los 28, cuando éramos jóvenes, cuando pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo, sino como te amo ahora, a los 53, sabiendo que el tiempo es limitado, que cada día es regalo, que el amor verdadero es raro, precioso, digno de luchar. Prometo construir vida contigo, la vida que deberíamos haber tenido, la vida que merecemos, aunque sea tarde, aunque tengamos menos años por delante que atrás. Los haremos contar, cada uno. Te amo. Nunca dejé de amarte. Nunca dejaré de amarte, hasta mi último aliento. Nos besamos, como esposos, legalmente, espiritualmente, completamente, después de 25 años. Y la iglesia aplaudió, familia, amigos, testigos de amor que había sobrevivido imposibilidad, que había esperado 25 años, que finalmente había ganado. La recepción fue en un restaurante pequeño, comida colombiana, música, baile, celebración de amor, de familia, de segunda oportunidad. Valentina dio discurso, llorando, riendo. Mis padres, finalmente juntos. Pasé 24 años preguntándome cómo sería tener familia completa, tener papá, tener mamá, juntos, en mismo lugar, amándose, amándome. Y ahora lo sé. Es hermoso, es sanador, es todo lo que soñé y más. Gracias, papá, por regresar, por ser valiente, finalmente, por elegir amor sobre miedo. Gracias, mamá, por perdonar, por dar segunda oportunidad, por creer que el amor verdadero vale la pena, aunque tome 25 años. Ustedes me enseñaron que nunca es tarde, para amor, para perdón, para familia, para final feliz. Los amo a ambos. Gracias por no rendirse, gracias por esperarse, gracias por ser mis padres. No había ojo seco en el restaurante, todos llorando, por nosotros, por Valentina, por historia de amor que había sobrevivido todo. Esa noche en hotel, primera noche como esposos, oficialmente, hablamos sobre el futuro. ¿Qué haremos ahora?, pregunté. ¿Dónde viviremos? ¿Cómo será nuestra vida? Viviremos aquí, en Medellín, en tu apartamento, o compramos casa, pequeña, para nosotros, con cuarto extra para cuando Valentina visite, para futuros nietos, si Dios quiere. ¿Trabajarás? Sí, buscaré trabajo, en periodismo, o enseñando, o lo que sea. No puedo quedarme sin hacer nada. Necesito propósito, necesito contribuir. ¿Y nosotros? ¿Cómo será después de 25 años separados? Será difícil, a veces. Tendremos que aprender a vivir juntos, a compartir espacio, a negociar, a comprometer, cosas que las parejas normales aprenden en primeros años. Nosotros tenemos que aprender ahora, a los 50. Pero lo haremos porque nos amamos, porque esperamos 25 años, porque no vamos a desperdiciar el tiempo que nos queda. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? No sé, 10, 20, tal vez más, tal vez menos. Mi salud no es perfecta, la tuya tampoco, pero el tiempo que tengamos lo haremos contar. Cada día, cada momento, cada beso, cada conversación, cada cena, cada despertar juntos, lo haremos contar, porque perdimos 25 años. No perderemos ni un día más. Lloré.
abrazándolo. Mi esposo, finalmente, después de todo, mi esposo. Los meses siguientes fueron de ajuste, de aprender a vivir juntos, de pequeñas peleas, de reconciliaciones, de construir rutina, de ser pareja normal, aunque nada en nuestra historia fuera normal. Carlos Andrés consiguió trabajo en universidad, enseñando periodismo a jóvenes idealistas como él había sido, enseñándoles sobre verdad, sobre justicia, pero también sobre consecuencias, sobre precio que a veces se paga por hacer lo correcto. Yo seguí trabajando en hospital, pero menos horas, 3 días a la semana, no 6, porque finalmente podía, porque teníamos 2 ingresos, porque finalmente podía respirar. Compramos casa pequeña, en barrio tranquilo, con jardín, con cuarto para Valentina, con espacio para vivir, para amar, para ser familia. Valentina nos visitaba cada domingo, para cena, para conversación, para ser parte de familia que finalmente tenía, completa. Y lentamente, muy lentamente, sanamos, de 25 años de dolor, de separación, de pérdida. No olvidamos, nunca olvidaríamos, pero sanamos, porque el amor sana, porque el perdón sana, porque estar juntos finalmente sana. Hoy, en enero de 2025, llevamos 1 año casados, 6 meses viviendo en nuestra casa, construyendo vida que deberíamos haber tenido hace 25 años. No es perfecta. Tenemos días difíciles, discusiones, momentos donde el pasado duele, donde los 25 años pesan. Pero también tenemos días hermosos, despertares juntos, cafés en el jardín, cenas con Valentina, risas, amor, presencia. Y eso es suficiente, más que suficiente, es todo. Porque el amor verdadero no necesita ser perfecto, solo necesita ser real, presente, luchador, y ahí. Y nuestro amor es todo eso. Después de 25 años, después de separación, después de otros matrimonios, después de dolor, después de todo, nuestro amor sobrevivió y ganó. Y ahora, finalmente, podemos vivirlo completamente, sin miedo, sin separación, sin nada entre nosotros. Solo amor, puro, real, eterno. Y aunque nos quedan menos años por delante que atrás, los haremos contar, cada uno, porque esperamos 25 años por esto, por estar juntos, por ser familia, por tener final feliz. Y lo tenemos, finalmente lo tenemos. Y nunca, nunca lo daremos por sentado, porque sabemos lo frágil que es, lo precioso, lo milagroso. Y lo protegeremos con todo lo que tenemos por el tiempo que nos quede, juntos, finalmente, para siempre. Hoy, mientras escribo esto, Carlos Andrés está en el jardín, regando las plantas, silbando, feliz, presente. Valentina viene a cenar esta noche, como cada domingo, trayendo a su novio, joven abogado, también idealista, también creyendo que puede cambiar el mundo, como su padre, como ella. Y yo estoy aquí, en la cocina, preparando comida, mirando por la ventana, viendo al hombre que amo, que perdí, que recuperé, después de 25 años. A veces todavía no puedo creer que es real, que está aquí, que no es sueño, que después de todo el dolor, todo el tiempo perdido, todo el sufrimiento, finalmente estamos juntos. Las cicatrices están ahí, siempre estarán. 25 años no se borran, no se olvidan. Hay noches donde lloro, pensando en todo lo que perdimos, en la juventud de Valentina sin padre, en los años que pasé sola, en el tiempo que nunca recuperaremos. Pero también hay mañanas donde despierto junto a él y me doy cuenta, estamos aquí, ahora, juntos, y eso es milagro, eso es suficiente. La gente me pregunta, ¿cómo perdonaste? ¿Cómo pudiste darle segunda oportunidad después de 25 años? Y respondo,
Porque el amor verdadero no es perfecto, no es fácil, no es sin dolor, pero es real, es fuerte, es digno de luchar. Porque 25 años de separación no mataron nuestro amor, solo lo escondieron, lo guardaron, esperando el momento correcto, esperando que fuera seguro, esperando que estuviéramos listos. Y cuando ese momento llegó, cuando él regresó, cuando tuve que decidir entre resentimiento y perdón, entre pasado y futuro, entre dolor y amor, elegí amor. No fue fácil, no fue inmediato. Tomó meses, conversaciones, lágrimas, sanación. Pero lo elegí. Porque la alternativa, vivir el resto de mi vida sola, amargada, aferrada al dolor, era peor que arriesgar, que intentar, que amar de nuevo. Valentina me dice que somos inspiración, que nuestra historia da esperanza a familias separadas, a amores perdidos, a gente que piensa que es demasiado tarde, que el daño es demasiado grande, que el tiempo es demasiado largo. Les decimos, nunca es tarde, para amor, para perdón, para segunda oportunidad. Si el amor es real, si es verdadero, sobrevivirá, esperará, y cuando sea el momento correcto, regresará. No será fácil, no será sin dolor, pero será posible, si ambos están dispuestos a perdonar, a sanar, a intentar. Carlos Andrés entra a la cocina, me abraza por atrás, besando mi cuello. ¿En qué piensas? En nosotros, en los 25 años. En cómo llegamos aquí. ¿Te arrepientes de darme segunda oportunidad? No, nunca. Aunque fue difícil, aunque dolió, no me arrepiento. Porque te amo, porque esto, nosotros, vale la pena. Todo el dolor, todo el tiempo, vale la pena. Por esto. Yo también te amo, más de lo que las palabras pueden expresar. Gracias por perdonarme, por darme oportunidad, por creer en nosotros cuando yo mismo dudaba. Nos besamos en la cocina como pareja normal, como si no hubiéramos perdido 25 años, como si siempre hubiéramos estado juntos. Y en cierto sentido, siempre estuvimos juntos, en corazones, en pensamientos, en amor que nunca murió, solo esperó pacientemente por 25 años hasta que pudiera vivir de nuevo. Suena el timbre, Valentina, con su novio, riendo, feliz, completa, porque finalmente tiene familia, completa, padres que se aman, que están juntos, que le enseñaron que el amor verdadero existe, que vale la pena esperar, que nunca es tarde. Cenamos juntos, los cuatro, hablando, riendo, siendo familia, normal, aunque nuestra historia sea todo menos normal. Y me doy cuenta, esto es felicidad, no es perfecta, no es sin cicatrices, pero es real, es nuestra, es suficiente. Después de 25 años de dolor, de separación, de pérdida, finalmente tenemos lo que siempre quisimos, familia, amor, juntos. Y aunque nos quedan menos años por delante que atrás, los haremos contar, cada uno, cada día, cada momento. Porque esperamos 25 años por esto y no desperdiciaremos ni un segundo más. El amor verdadero no conoce tiempo, no conoce distancia, no conoce circunstancias. Solo conoce el camino de regreso a casa. Y después de 25 años, finalmente encontramos el camino de vuelta el uno al otro. Y nunca, nunca volveremos a separarnos. Porque esta vez es para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste con nosotros, si te hizo creer que nunca es tarde para el amor verdadero, déjame saber en los comentarios. ¿Esperarías 25 años por alguien que amas? ¿Perdonarías a alguien que huyó para protegerte? ¿Conoces historia similar de amor que sobrevivió décadas?
¿qué fue lo que más te impactó de esta historia? Y si quieres más historias como esta, historias de amor que desafían tiempo, distancia y circunstancias imposibles, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traigo historia real que te hará sentir, que te hará creer, que te recordará que el amor verdadero existe y que nunca es tarde.